El sable del general francés repiqueteó contra el borde de la mesa improvisada mientras miraba la plaza con desdén. ¿Esto llaman fusil?, preguntó levantando un arma vieja, con la culata reparada por una cinta de cuero, y estalló en una carcajada que contagió a su estado mayor. Son campesinos borrachos con navajas. España se rinde en 2 días. Los oficiales se acomodaron los guantes blancos, empujaron con la bota un carro lleno de aperos, y uno masculló: «Les daremos doctrina a punta de tambor». Nadie en ese círculo de risas lo sabía todavía, pero esa seguridad estaba a punto de pudrirse en la garganta. Lo que llamaron chatarra iba a hacerlos sangrar, y no por casualidad, sino por manos que sabían esperar. El humo de sus pipas no tapó el presagio. Esa risa iba a morir antes del amanecer, cuando la piedra y la pólvora volvieran a tener voz. Al fondo, tras la cortina de luz de la tarde, la cámara cambia de calle y entra en sombra. Los españoles respiraban como si cada bocanada contara. Manos tensas, uñas negras por la tierra, repasaban la cuerda áspera que sujetaba un tronco atravesado con clavos sacados de puertas viejas. Un herrero de manos enormes ajustaba un tubo feo atornillado a un fusil viejo, y un chico le tendía pólvora envuelta en papel aceitado. Una mujer, con el delantal manchado de harina, metía cartuchos en una caja pequeña de madera. Nadie hablaba alto. El silencio pesaba como un juramento, como los ladrillos calientes del tejado, donde un anciano alineaba tejas sueltas para que cayeran a la señal. Llevaban semanas oyendo que España se doblaba en 2 días. Venían de vencer en países que no conocían estos patios y creían que aquí sería igual. No entendían este suelo ni el peso de una calle estrecha y un corazón quieto. El general, satisfecho con su inspección, señaló el mapa con la punta del guante. Una raya azul para el río, una cruz en la iglesia, flechas hacia el norte. Avanzamos por aquí, empujamos, tomamos alojamiento y mañana todo estará firmado. Un ayudante anotó con plumilla y tinta, las manos limpias, el uniforme planchado, la bota sin polvo. Se burlaron del olor de los establos, del campaneo torpe de un animal atado. Ni siquiera saben marchar. Detrás de esas paredes encaladas, entretanto, un viejo capataz de campo apretó entre los dientes un trapo humedecido en vino. La garganta le ardía con el recuerdo de la pólvora. Repartió 3 trabucos pesados que olían a aceite rancio y a madera húmeda. Un hombretón señaló con la barbilla un banco volcado, el primer escalón de la trampa, calleja angosta, barriles vacíos en los costados, cuerdas tensadas a la altura de las rodillas. No necesitaban decir más. En la ladera, donde empezaba el olivar, jinetes locales acariciaban el cuello de mulas nerviosas. El cuero sudado soltaba un olor agrio. Las monturas crujían. Uno de ellos, con un sombrero ajado y una cicatriz vieja, contó los bultos que tenían. Sacos de piedras redondeadas, frascos con mechas negras, mantas para cubrirlos y que parecieran fardos de harina. El sol se inclinaba y el calor bajaba despacio, como una manta pesada. En el pueblo, la puerta grande de una casa mostraba madera chamuscada, recuerdo de una incursión anterior. Aquella marca no se olvidó. Un muchacho palpó su navaja. El pulso en la muñeca hacía brincar la hoja. Soltaron las mulas en la esquina exacta, a la hora exacta. El campanario cayó. Solo se oyó una paloma nerviosa levantar vuelo. En la plaza, el tambor enemigo marcó paso con una seguridad limpia. En la calleja, la tierra esperaba las botas con un hambre vieja. La columna francesa entró confiada, con las correas brillantes, los charoles reluciendo bajo el último resto de luz. «Paso vivo», la voz del sargento cortó el aire. Un oficial, jovencísimo, sonrió al ver la primera barricada bajita. «Ni a la cintura nos llega».
Avanzaron 2 pasos más, y la primera cuerda, invisible, les atrapó los tobillos. Cayeron como si el suelo les negara su apoyo, las manos buscando algo que no estaba. El aire se llenó de polvo con sabor a cal y a madera vieja. No tuvieron tiempo de maldecir cuando los barriles rodaron desde lo alto, golpeando, abriendo huecos en la formación. El primer disparo, grueso y feo, salió de un trabuco que tronó como una puerta al romperse. La chispa mordió la piel del que disparó. El olor a pólvora quemó la garganta de todos. Ese humo marcó el cambio. Ya no había desfile. Había lucha en casa ajena. Desde los balcones cayeron tejas como cuchillas duras. El sonido fue áspero, de piedra cortando aire y tela, y abajo las bayonetas buscaron a tientas entre sombras que se movían. Un clarín francés intentó ordenar, pero su nota se ahogó bajo el grito seco de alguien que, sin mirar a la cara, empujó con su hombro una mesa para cerrar la boca de la calle. En la esquina, una mano hizo girar un molino pequeño con vino, volcándolo para volver resbaladizo el empedrado. Se escuchó el chapoteo torpe de botas que creyeron firme lo que era trampa. Los españoles no avanzaron en masa. Respiraron, contaron, dispararon de nuevo cuando las cabezas asomaron en el embudo. Un perro ladró y la respuesta fue una andanada breve, sucia, de plomo y clavo. En esa confusión, un muchacho cruzó a ras de pared con una antorcha apagada, llevando solo la mecha, apretando los dientes para que no castañaran. El general, aún en la plaza, no entendía por qué no llegaban los tambores del flanco derecho. Su gesto cambió de seguro a incómodo. Mensajero. Un jinete salió como flecha, dobló la esquina y desapareció en la garganta de la calleja. No volvió. En el olivar, a 2 campos de distancia, una soga tensada a la altura del pecho lo sacó de la silla y fue tragado por el suelo y el silencio. Los jinetes locales, sin ruido, lo sacaron del camino y echaron un puñado de tierra sobre la mancha oscura que dejó el golpe. Las mulas no se asustaron, estaban acostumbradas a la noche. Esa fue la primera carta que no llegó. Mientras tanto, en la calle apretada, los franceses intentaban levantar a sus caídos. Una bota atrapada entre 2 piedras se quedó sola, como un objeto inútil. El humo espeso mordía ojos y lengua, y cada paso dolía. El segundo mensajero dobló por el callejón trasero, confiado en la lámpara de aceite que alguien dejó encendida a propósito. Vio una sombra y creyó que era salida. Era un muro recién alzado con callejones movidos a la noche. Un golpe de masa sin grito lo bajó del caballo. Del otro lado, en la plaza, el general escuchó solo ecos. ¡Refuerzos!, gritó hacia un vacío que devolvió su voz con ironía. Nadie llegó. Los campesinos habían cerrado el mapa real. Esas flechas se habían roto en esquinas de piedra. Un herrero, con el rostro sudado, acercó una mecha a un barril de pólvora medio lleno, metido en un carro de paja. La llama respiró, creció, y el estallido levantó fragmentos de madera que silbaron como avisos. Un oficial francés se cubrió la cara con el antebrazo y sintió el ardor de pequeñas astillas clavándose. Lo que parecía improvisado era geometría de calle y voluntad. Entre humo y ladrillo, un sargento español de manos nerviosas recargó con tiento. No era un héroe de bronce, era un hombre con miedo útil, el miedo que hace contar los pasos y no desperdiciar pólvora. Volvió a asomar solo cuando escuchó el roce de un uniforme contra pared. Disparó hacia abajo, a las botas, y oyó el quejido que le dijo que había acertado. Detrás de él, un cura bajo y recio, con la sotana recogida, pasaba agua mezclada con vino a los que tenían la garganta en llamas. No había sermón, solo un gesto breve y una mirada firme. En una ventana, una anciana apretó con fuerza una bandera vieja contra el pecho, arrugada,
con manchas que no eran de humedad. No la soltó. Al otro extremo, los jinetes entraron y salieron del olivar como sombras cortas, dejando caer sacos de piedras en el camino para que las ruedas enemigas se quedaran sin eje. La calle se volvió una garganta de hierro. Los franceses intentaron abrirse paso con bayoneta brillante, pero la luz se apagó en un humo que parecía lodo en el aire. La pólvora raspaba la lengua y escocía las fosas nasales. Un corneta sopló hasta que se le partieron los labios. La orden no cruzó. Los españoles, con la espalda húmeda por el sudor y la camisa pegada a la piel, tiraron de una cuerda y el tronco clavetado bajó como un ariete de madera, dejando a la columna partida. Los de delante quedaron atrapados entre barricadas, los de atrás, detenidos por mulas atravesadas que rebuznaban con ojos asustados. A esa hora, cuando el reloj de la iglesia marcó un repique breve, el general volvió a pedir refuerzos con la voz ya sin brillo. Otra vez no llegaron. En el camino, un puente de tablones cedió. Los campesinos lo habían debilitado con hachas y paciencia, golpe a golpe. Entre los disparos se coló el canto áspero de una sierra. Eran puertas siendo arrancadas para sumarse a la barricada, mesas volcando, colchones hinchándose de aire para frenar cuchilladas. Un francés resbaló en la mezcla de vino y polvo, golpeó su cabeza contra una esquina y por un segundo volvió a tener cara de muchacho asustado. El combate no eran líneas perfectas, era contacto de codo con muro, latido de arteria en las sienes. En esa proximidad, un campesino con camisa remendada encajó una navaja en la madera de una culata, como si clavara un recuerdo en un tablón. Se oyó un ruido hueco, un suspiro cansado, y otra vez el chasquido del pedernal pidiendo chispa. Los españoles, sin prisa de desfile, repetían la misma coreografía de mostrar, ocultar, disparar, agacharse. Una mujer cruzó con un cubo de agua y lo lanzó sobre una mecha enemiga que chisporroteaba al pie de la puerta. El general mandó traer el cañón pequeño que habían dejado en la plaza, seguro de que bastaría con un par de tiros para romper la resistencia. Lo plantaron al comienzo de la calleja, apuntando al pecho de la barricada. El primer disparo sacudió los cristales, levantó polvo del siglo y abrió una herida de madera. Detrás de esa nube, en los tejados, dos hombres tiraron de otra cuerda y soltaron un toldo lleno de arena y piedras que se tragó la boca del cañón. Lo enterró en un abrazo de peso. El remero, de manos finas y uniforme pulcro, tosió arena hasta que los ojos le lloraron. Quiso jalar de su arma, pero lo que había aprendido en manuales no servía para sacar hierro de arena. La risa de la tarde ya no cabía en esa escena. La seguridad se había vuelto polvo bajo uñas y no paraba de raspar. En el cruce de caminos afuera del pueblo, una patrulla francesa que traía munición se encontró con una visión extraña. Fajos de trigo amontonados como si esperaran trilla. Cuando los apartaron, descubrieron que eran sacos de tierra húmeda tapando un boquete. La rueda del carro entró, se quebró y la mula se encabritó, soltando un bramido que se perdió entre los olivos. 3 sombras salieron de la nada, golpes secos, y el guía que aún creía conocer la senda quedó atado a un tronco con su boca amordazada. La munición no llegó. Adentro, en la callella, el tacto de los españoles era de madera y hierro, no de papel de mapa. Un viejo, con los ojos claros a pesar del humo, señaló a un chico y le puso la mano en el hombro. «Aguanta». No era orden en voz alta. Era el peso de un país quedándose a cumplir la promesa de no dejar paso gratis. El calor del día se había ido, y el frío empezó a morder los nudillos. El sudor se volvió pegajoso y se mezcló con polvo, dejando una costra en el cuello. Un oficial francés arrancó su guante, lo arrojó al piso
y maldijo en un susurro que ni él creía. Miró al general esperando una señal que no llegaba. El general, con la frente perlada, apretó los labios hasta dolerse. «Reagrupen, empujen». Pero empujar en piedra y humo era empujar contra una pared que cedía solo para tragarte. En una esquina, un español, herido en el brazo, apretó la boca del cañón enemigo con una cuerda para que apuntara al suelo. La cuerda chirrió, el metal se torció una pulgada, suficiente. La siguiente bala se incrustó en la piedra y rebotó hacia su propia línea. El eco fue amargo. Ya no era triunfo lo que mordían, era miedo seco, esa sequedad que se pega a la lengua. Los que no habían entrado en la calleja empezaron a retroceder un paso, luego otro, como si el suelo se hubiera inclinado de pronto hacia la boca del pueblo. En el olivar, los jinetes españoles se desplegaron en abanico corto, sin alardes, luces apagadas, solo el relincho contenido y la respiración de los animales. Uno sacó de su zurrón un cuerno pequeño y lo sopló una vez. No fue un toque elegante, fue un llamado seco. Desde el otro lado respondió otro cuerno. Entre esos dos sonidos, la carretera quedó partida. El general pidió por tercera vez refuerzos. Un alférez montó con prisa y se lanzó. A 2 campos, un árbol tenía una rama cortada a la altura de su cuello. La tela crujió, la carne se cerró, y el caballo llegó solo al siguiente recodo. Esa noche, los caminos eran españoles, y todos los atajos estaban llenos de manos. Dentro del pueblo la pólvora había bajado a un ritmo de cuidado. Cada tiro contaba, y cada recarga era un gesto metódico. Había miedo, sí, pero no pánico. El miedo estaba en las manos que no temblaron al atar otra cuerda, en los ojos que no miraron al cielo buscando milagro, sino a la esquina donde debía llegar el siguiente empujón. Un grupo de mujeres arrastró una mesa pesada para cerrar un hueco, y en la madera quedaron marcas de uñas apretando. Un niño, desde el zaguán, llevaba piedras redondas que había recogido en el río. Los improvisados cascos franceses brillaban aún, pero ya no eran símbolo, eran blanco. El humo seguía colgado bajo los balcones como un techo bajo. El olor a aceite viejo, a cuero mojado, a vino derramado, formó una película en la lengua que ni el agua lograba despegar. En esa densidad se sostuvo la resistencia. El general dio la orden de encender antorchas para abrirse paso. La luz roja pintó la cal de naranja sucio, y las sombras agrandaron a los españoles hasta hacerlos parecer más. Fue un error. La luz mostró los movimientos de la tropa enemiga y regaló blancos a los que esperaban como cazadores de esquina. Un tiro salió desde un hueco de puerta, bajo, y dio en la pantorrilla de un tamborilero que avanzaba de frente. El tambor cayó, rodó, y su piel tensada se ensució de barro y sangre. El niño que llevaba piedras se detuvo ante ese redoble apagado, como si fuese un mal augurio. Un hombre lo empujó hacia atrás con cuidado, sin gritos. Adentro. El combate siguió. La antorcha de un francés se tragó el oxígeno de un rincón y asfixió a su propio portador. Lo aprendieron tarde. La noche era de los que conocían el brillo de las tejas. Buscando romper, los franceses intentaron subir a los tejados. Una mano enguantada se asomó por el borde, otra la siguió, y lo que encontraron fue teja suelta y cal viva. Al tocarla, la cal mordió ojos y mejillas, y la teja, apenas sostenida, se deslizó con el peso del propio invasor. Las manos rasparon el borde, uñas contra arcilla, dejando polvo y sangre. Abajo, alguien determinó el ritmo con voz baja. 1, 2, ya. Al mismo tiempo empujaron un armario y una viga, estrechando aún más la garganta. La resistencia no era épica en ruido, lo era en esa cadencia. Contar, empujar, respirar, repetir. Afuera,
El grano trillado en el patio exhalaba un olor dulzón que se mezclaba con el ahogo de la pólvora. La lengua se pegaba al paladar. A lo lejos, los olivos eran sombras de dedos sobre el cielo. En esas sombras, otros hombres cercaron el camino donde habían de venir los auxilios. La cuarta vez que el general intentó enviar un mensaje, ató la nota a la pierna de un caballo y lo soltó con un golpe. El animal, desbocado, tomó la calle errónea. Un muchacho español lo vio venir. No tuvo tiempo de pensar, solo extendió los brazos y clavó un palo entre los radios de la rueda de un carro volcado. El caballo trompicó, la pata se dobló en un ángulo imposible y cayó con un relincho que heló la sangre de todos. El general cerró los ojos un instante. No era piedad, era frustración que olía a derrota. Lo supo, pero no lo dijo. Detrás de él, un mapa manchado de vino dejó de ser útil. En la otra punta del pueblo, un grupo de guerrilleros bajó por la loma en fila de uno, como sombras disciplinadas, no para desfilar, sino para sellar la salida trasera con ramas y tierra húmeda, dejando apenas huecos para respirar. Llegaron a cuerpo. La madera de las culatas sonó contra las armas como hueso contra hierro. Se oyeron respiraciones cortadas, no gritos largos. El combate rozó hombros, raspó mejillas, dejó rastros de cal en la ropa. Un francés intentó atravesar con bayoneta y encontró una mesa, no un cuerpo. La punta se clavó, no salió. Una rodilla española empujó, el cuerpo giró, y lo que era línea se volvió remolino apretado. En ese giro, una navaja corta apareció y desapareció dejando un trazo rojo. El olor a sudor ácido se mezcló con el del hierro tibio. Nadie teatralizó. La decisión estaba en el gesto mínimo: plantar el pie, no retroceder. Una vez sacada la bayoneta, el enemigo intentó volver a su formación. No había formación, había muro, brazo, sombra, una y otra vez. La calle, que parecía angosta, se hizo interminable para los que llegaron creyendo que iba a ser un paseo. Un capitán francés, con la cara tiznada, se quitó el sombrero para limpiar el sudor y se quedó con la mano vacía. Una teja lo golpeó y el sombrero voló. Se dio cuenta tarde de que la altura pertenecía a otros. Cuando ordenó retirada parcial para rearmarse, un rocío de piedras pequeñas, lanzadas desde las azoteas, cayó sobre su pelotón. No eran grandes, eran muchas, y cada golpe sumó una duda. La duda hizo pesado el paso. En la esquina, un anciano con el cinto ajustado volvió a cebar su arma y esperó a oler el aceite de los franceses antes de apretar el gatillo. Así medían la distancia, con olor. Más atrás, un joven, temblando, apoyó la mejilla en la culata y cerró un ojo. Había visto morir a un amigo. Un parpadeo, luego, fuego. Al bajar el arma, el joven no celebró. Volvió a respirar, nada más. Seguían como si cada disparo fuese piedra en un dique. La luna, cuando asomó, fue poca luz. Cortó la plaza en dos manchas y dejó la estatua del santo sin cara. El general, al verla, olió humedad. Sabía, sin querer admitirlo, que la noche no sería su aliada. Se acuclilló junto a la mesa y dictó un último mensaje. Urgente, refuerzos, peligro inmediato. Lo entregó a un hombre que juró llegar. En el camino, ese juramento chocó con una cadena de manos que no dejaban pasar nada con uniforme ajeno. Lo bajaron del caballo sin palabras. Adentro, la plaza se volvió una isla sin puentes. Los españoles, sin grito, cercaron las bocas que daban a ella. Un carpintero, con la viruta pegada al sudor, clavó la última tabla que cerraba un arco. El golpe del martillo sonó limpio, como un sello. Las antorchas enemigas se consumieron más rápido de lo esperado. La leña era mala, la noche no compraba prisa. En ese cerco, los franceses intentaron negociar con ruido. Más fuego, más golpes,
más órdenes gritadas. La respuesta fue hecha de silencio y acciones. Una cuerda se tensó, un cajón cayó, una puerta se aseguró con otra tranca. Las palabras se guardaron para adentro. En la casa del fondo, una madre sostuvo a su niño contra el pecho y le tapó los oídos con las manos duras. Tenía polvo en el pelo, hilo de sangre en un dedo. No lloró. Afuera un teniente enemigo pidió un alto para recoger heridos. Nadie respondió. La calle olía a pólvora y a pan chamuscado, a cuero y a miedo viejo, de ese que uno reconoce de historias. En la esquina, la bandera vieja seguía apretada, los nudillos blancos de quien la sujetaba. Ese día entendieron que España no se arrodilla. No lo dijo una proclama, lo dijeron las piedras, el humo, el latido sereno. La madrugada llegó como filo frío. El rocío humedeció la cal y el olor a tierra moja compitió con la pólvora que se negaba a irse. El general reunió a los que quedaban en la plaza, los ojos rojos por el humo, la cara ya sin ese brillo de la tarde. Último ataque. Nadie contestó. El peso los doblaba. El golpe vino, torpe, como un cuerpo cansado intentando brincar un muro. La calle respondió. Un madero se soltó y golpeó el suelo con ruido de tronco quemado. Los españoles, con los labios agrietados, volvieron a empujar desde adentro. Una granada casera, llena de clavos, estalló baja. Las espuelas chocaron contra piedra, chirriaron, dejaron al descubierto talones y miedo. El humo bajito fue un manto pardo. A esa hora, los refuerzos seguían sin aparecer. El camino estaba sembrado de sogas, ramas, baches tapados, ojos que miraban desde la orilla. El grito de gloria nunca llegó. El primer rayo de sol mostró la plaza como una sala después de una tormenta de vidrio. Había charcos de sombra, restos de cuero, cuchillos doblados, sombreros sin cabeza. El general vio la iglesia con la puerta marcada por balas y sintió, sin decirlo, el peso de la derrota. Mandó formar. La formación fue una hilera mal cosida. Los españoles salieron de las sombras como salir de su propia casa, sin prisa, con polvo en las pestañas, con la respiración baja. No aclamaron, no persiguieron, cerraron paso. Los jinetes, en el borde, mostraron el camino por donde podían volver con vida. Era una línea estrecha, suficiente. El general no se atrevió a llamar retirada. La llamó reagrupamiento hacia posiciones más cómodas. Sus hombres escucharon salvación. Se fueron, dejando atrás promesas de 2 días cumplidas al revés. La plaza olía a metal tibio y a pan que empezaba a hornearse de nuevo. Días atrás, habían dicho que España era botella vacía, lista para llenarse de banderas ajenas. Venían de batallas en tierras que se doblaron al primer golpe. Creyeron que aquí sería desfile con música, llave entregada en bandeja. No aprendieron del primer camino cortado, de la primera campana que no les repicó, de la primera mirada que no bajó al suelo. En este pueblo y en otros, el suelo enseñó su borde. No necesitó grandes proclamas. Necesitó manos que sabían de madera y de hierro, ojos que sabían medir esquinas, pies que sabían esperar el paso exacto para poner la trampa. El general, que había jurado 2 días de rendición, pidió refuerzos varias veces. No llegaron. Habían sido tragados por el olivar, por las sogas, por la paciencia. La noticia corrió sin papel. Aquí no pasaron. La boca de cada calle lo dijo. La primera zancadilla lo confirmó. El rumor se extendió más allá del pueblo. Otras columnas. Al escuchar lo ocurrido, ajustaron el paso sin querer admitir que el miedo les apretaba el estómago. Las campanas, que parecían solo bronce, resultaron ser telégrafos de piedra. Sonaron cortas, después largas, como mensajes que solo unos entienden. En la sierra, un arriero dejó de ser arriero por un día para cortar lianas y esconder mulas con sacos de pólvora.
En la llanura, un pescador pasó notas en redes que parecieron peces. Los franceses miraron alrededor y vieron campo. España veía rutas invisibles. Por eso el refuerzo no llegaba, porque cada brazo en un huerto era muro, cada puerta era tranca, cada camino tenía dos dueños, y uno solo lo quería abierto. En ese engranaje simple, el gran reloj del invasor perdió horas. La promesa de 2 días se quedó sin agujas, y la paciencia, que parecía poca cosa, fue filo. En la iglesia, el cura levantó el pañuelo mojado para airear a un herido. No preguntó de dónde era, de qué barrio, de qué ideas. Le mojó los labios, le apretó la mano. En una esquina, un francés joven, con la mirada perdida, fue recogido y sentado en un escalón. Le dieron agua y no palabras. Vio cómo los que lo habían derribado colgaban un perol de hierro para hervir café negro. Olió el amargo y se supo vivo. No era misericordia lo que le enseñaron, era orden propio. Aquí se manda en casa, y el que entra a gritos aprende a susurros. Afuera, el general contó los que quedaban en voz baja. Las cifras nunca parecieron tan concretas como ese suelo que ya no le pertenecía. Seguiremos hacia el norte, dijo, aunque el norte le parecía una pared. Su ayudante asintió con los labios resecos. La columna se movió lenta, como animal cansado. Los españoles recogieron casquillos, apagaron mechas, enderezaron lo que quedó entero. No hubo desfile de victoria, hubo recogida. Un carpintero volvió a encajar su puerta con un clavo sacado de la barricada. Un herrero se limpió la frente con la manga y acarició el tubo feo que había atornillado horas antes a un fusil viejo. No era bonita esa herramienta, pero sonreía con los ojos al verla útil. Una mujer lavó con agua y sal la mancha de vino y sangre en el empedrado. El agua arrastró la historia calle abajo, pero el recuerdo quedó, pegado al olor de pólvora en la pared. Nadie soltó la bandera. Quedó otra vez en su clavo, alta, con los bordes deshilachados. Una mano la alisó con cariño, como si alisar paños fuese alisar heridas. La plaza respiró hondo. El pan empezó a subir en el horno y ese olor, doméstico, venció al del metal. El general se detuvo al borde del olivar y miró hacia atrás. Vio apenas humo, un vuelo de aves, tejas fuera de sitio. No vio los ojos que lo miraban desde la sombra. Intentó entender qué había fallado. Tenía disciplina, tenía armas, tenía banderas. Había pronosticado 2 días como si el tiempo tuviese dueño. A su lado, un capitán con el labio roto evitó su mirada. Sabían ambos que no era una simple retirada. Era un aprendizaje a golpes. En la distancia, el brillo del río parecía moverse para cerrarle el paso. Lo que no se vio fueron los nombres de los que levantaron cuerdas, tensaron troncos, contaron pasos, prendieron mechas y apagaron antorchas con un trapo mojado. No eran soldados de manual, eran filetes de voluntad. Ese día, la arrogancia perdió pliegue, se arrugó ante paredes que parecían blandas, y nadie en esa columna volvió a celebrar el suelo ajeno con chistes. En pueblos cercanos, la historia cambió apenas en detalles. Allí una bota quedó colgada de un gancho de carnicería. Aquí una campana sonó 3 veces mordiendo la noche. Pero el guión fue el mismo. Llegaron creyendo que el mapa, el tambor y la voz alta bastaban. Y encontraron manos y esquinas que sabían callar hasta que era daño. En una aldea de casas bajas, un niño guardó en su bolsillo un pedazo de plomo aplastado, trofeo pequeño, calentito aún. Lo mostró a su abuelo, que lo miró sin sonrisa, con ojos de quien ha visto más de lo que quisiera. «Guárdalo», dijo. Era un recordatorio de precio, no de gloria. La prensa del invasor escribiría de resistencia tosuda. Los que estuvieron sentirían otra palabra, serenidad que no cede.
La diferencia es grande. Por eso pidieron refuerzos, y no hubo quien cruzara, porque la serenidad se extendió como aceite por la madera. A media tarde del día siguiente, cuando fuerzas nuevas por fin asomaron lejos, ya no encontraron al enemigo donde lo querían. El pueblo tenía otra cara: puertas repuestas, ventanas abiertas, humo de guisos saliendo por patios. La normalidad pesaba más que cualquier parte de guerra. Preguntaron. No miraron a nadie a los ojos. La respuesta fue silencio. La tierra ya había registrado el intento. Y la loma, la hondonada, el río pequeño, guardaron para sí la memoria de una columna que creyó que 2 días eran receta. Una mula pasó con sacos de harina. Su paso grave sonó a reloj. El general, lejos, siguió su marcha con menos ruido. Un hombre, entre los olivos, enderezó una rama quebrada por el salto de un caballo la noche anterior. Ese acto mínimo, de poner en su sitio la madera, fue la última puntada. La costura se cerró, y el que quiso abrirla se cortó. Contaron las bajas sin alzar la voz. No hubo lista leída a gritos, ni nombre seguido de gesto grandilocuente. Cada casa supo lo suyo. En una mesa, una vela cortita iluminó una navaja limpia, un trozo de pan, un vaso de vino. En la pared, las marcas de bala parecían lunares nuevos. Alguien pasó la mano por ellas con respeto, como saludando una herida que queda para aprender. Afuera, la calle volvió a sonar a pasos de vecino, a ruedas de carreta lentas. La pólvora tardó en irse de las fosas nasales. El olor quedó como bruma encerrada. Pero el aire ya tenía otro rumor, el de no haberse dejado. Ese rumor viajó a través de corredores invisibles, igual que la vez que un general dijo 2 días, y la tierra respondió con horas contadas a su manera. Ese contraste quedó tatuado en la memoria. Aquí la risa del invasor se apaga pronto. Un extranjero, semanas después, llegó con curiosidad y preguntó por los detalles. Le mostraron un tronco con clavos, una cuerda deshilachada, una viga que aún olía a humo. No le dieron grandes teorías. Le contaron cómo la teja cae si se prepara el borde, cómo la cal viva arde si uno la sopla, cómo la soga rompió el aire en el momento preciso. El extranjero anotó cosas, buscó nombres, quiso fechas. Se fue con apuntes y una sensación de no haber entendido el alma. Porque el alma no estaba en las cosas, estaba en la calma con que se hicieron. El general, aquel que prometía soltar banderas en 2 días, no regresó por el mismo camino. Sus botas evitaron el empedrado donde resbaló la primera vez. Aprendió a rodear, a no tocar la cal. Pero cada rodeo era un reconocimiento. La ruta corta aquí no existe para quien entra mandando. Los españoles, en la quietud que siguió, repararon el molino pequeño de vino, enderezaron el eje, pusieron repuestos en su sitio. No había prisa por mostrar nada a nadie. Las casas volvieron a oler a caldo, a madera húmeda recién fregada. Un carpintero lijó una tabla con paciencia de domingo, aún con los dedos hinchados por el esfuerzo de la noche anterior. El lijado soltó polvillo fino que se pegó a su barba y con cada pasada el tacto mejoró. Una niña se trepó a una silla y volvió a colgar una maceta con geranios en la ventana donde antes hubo fuego. Esa tosudez de la vida, ese insistir en poner flor sobre piedra con marcas, fue la última risa, la de los de adentro. De los de afuera ya no quedó risa. Quedó un silencio cargado, el silencio de quien mira atrás y entiende que no entendió nada cuando más seguro se sentía. La noticia de la petición de refuerzos no llegó a tiempo. Lo que sí llegó fue el susurro de los caminos. Aquí no pasaron. Guerrilleros de la sierra, arrieros de la llanura, pescadores de un río pequeño, repitieron la consigna con hechos, no con proclamas. Cortaron la pica en el punto justo, soltaron la mula en la hora precisa,
Apagaron la mecha con el trapo exacto. Nadie buscó bronce. Buscaron eficacia. Y mostraron, con dientes apretados y ojos firmes, que un país puede parecer quieto hasta que lo pisan. Entonces late. La voracidad del invasor, que se alimenta de calendario y papel sellado, se atragantó con esta sopa espesa de calle y esquina. El hambre de bandera ajena se le volvió náusea. Ya no buscaron prometer días. Empezaron a preguntar por caminos seguros, por casas de piedra que no encierran, por plazas sin balcones. Descubrieron que aquí esas plazas casi no existen. Cuando años después contaron la guerra, algunos quisieron recordar solo grandes batallas con nombres de mapas. Estas calles sin nombre, estos patios, estos olivos, eran notas al pie que nadie escribió. Pero se mantuvieron vivos en la memoria de los que limpiaban sus tejas, afilaban sus navajas, rezaban en voz baja sin esperar milagros que no hicieron falta. El general de los 2 días quedó como un rumor que perdió plumas. A veces se dice sin decirlo. Aquel que pidió refuerzos y no recibió más que silencio. Ese silencio, aquí, pesa más que 1000 palabras. Es el sonido de un país tenso, que aguanta el aire y lo suelta a su ritmo. Cuando alguien pregunta cuánto tardan en rendirse estos patios, la respuesta no se hace en cifras. Se hace en la mirada de quien no suelta la bandera, en la mano que vuelve a la teja, en la esquina que recuerda. A una distancia de caminos, otra columna más lista pensó que había aprendido. Entró con paso que quiso ser humilde, con antorchas bajas, con mapas doblados. Cambiaron los modales, no el objetivo. Aunque fueron con cuidado, la tierra tenía memoria. La cuerda volvió a tensarse, la teja esperó paciente, la cal guardó su mordida. El respeto fingido no abrió las puertas. Aquí se respetan los que respetan la casa, no los que miden los muebles para quedarse. El primer hombre que tocó el dintel con la mano enguantada sintió el polvo de bala adherido al borde. Supo que ese polvo no había acabado. La noche fue más breve esa vez, pero no menos dura. Al amanecer, esa columna comprendió con menos sangre que la anterior lo que ya estaba escrito. No se entra a comprar pan pateando la puerta. La enseñanza estaba dada. Repetirla era gastar pólvora que no hace falta. En todas estas escenas un hilo une. No hay magia ni azar. Hay una inteligencia que viene de conocer el peso de una piedra, el tiro de una cuerda, la fuerza de una mulilla cruzada en una calle. Al otro lado, hay reglamentos que se estrellan contra paredes que no leen manuales. La primera risa desdeñó esos detalles. La última mirada los busca con respeto. Se aprende a un costo. En un banco de la plaza, después de la retirada, alguien dejó una gorra con un águila bordada. Nadie la recogió. No por desprecio a la tela, sino porque esa tela no importaba tanto como la madera del banco, que aguantó cuerpos toda la noche. El banco crujió al recibir a un viejo que se sentó a descansar. Miró las manos abiertas, con líneas negras de humo, y exhaló. No dijo nada. Lo necesario ya estaba dicho con los golpes de martillo, las sogas, los tiros. Se habló también de hambre. Esa noche se combatió con estómagos vacíos, con pan duro, con vino racionado. Y aún así, nadie cambió la única cosa que no se negocia, la casa. La promesa de 2 días no consideró el valor de un potaje caliente al final de una horrorosa jornada. No entendió que esa promesa sonaba a amenaza en cada cocina. Por eso, cuando los refuerzos no llegaron, cuando la columna se quebró, el general escuchó el sonido de cucharas golpeando casos en algunos patios. No era celebración, era continuidad. De ese metal contra hierro le vino la certeza. Se estaban yendo de un lugar donde las cosas siguen, pase lo que pase. Lo único que no sigue aquí es el paso de quien manda sin pedir permiso. Ese paso tropieza,
se detiene, retrocede, y el aroma pesado de la comida, mezclado con pólvora y cal, queda más tiempo que un parte de guerra. Los que estudiaron mapas más tarde marcaron este pueblo con tinta menuda. No entendieron que la tinta que vale aquí es la que la cal y el humo dejan en la garganta. El general fue relevado meses después, con otro uniforme, con otra comisura de la boca. El que vino en su lugar preguntó por puentes y no por banderas, por herreros y no por clarines. Ese cambio, que parece pequeño, vino de noches como esta, donde la arrogancia pagó peaje y el reloj se paró. Los españoles siguieron a lo suyo, levantaron trillos, labraron campo, arreglaron muros. En cada esquina quedó una lección de cosas físicas, no de palabras: cuerdas, clavos, tejas, mulas, vino, pólvora. En el repertorio de la resistencia, esos fueron los instrumentos. La melodía, el compás, fue el pulso, bajo, firme, terco, sin gritos. En esa música se escribió el precio. No pedía aplausos, pedía atención. A los soldados jóvenes que llegaron después de otras tierras, les contaron historias de esta calle, de este tronco, de este humo. Algunos sonrieron incrédulos, creyendo que era folclor. La primera vez que la cal les mordió los ojos, entendieron que no, que aquí no eran cuentos de fogón, eran manuales hechos a golpes. España no esperaba banderas ajenas para colgarlas en la pared. Esperaba que la gente volviera a su casa con el cuerpo entero. Ese era el triunfo. Lo otro, lo de levantar colores y tocar clarín largo, era para días de fiesta, no para noches de tranques. En esa mezcla de ordinario y feroz habitaron estas jornadas. Y el general que juró 2 días fue solo un actor que aprendió su papel con sangre. La función terminó antes de lo anunciado, sin aplausos, con sillas volviendo a su sitio y escobas barriendo pólvora de los rincones. Los franceses, ya lejos, se pasaron la mano por el cuello como recordando la soga que nunca vieron. El caballo que sirvió de mensajero y volvió sin jinete, quedó en la memoria como sombra atada a un árbol que nadie encontró. Había en sus imaginaciones un enemigo invisible, como si las piedras se movieran solas. No aceptaban que fueron manos. El orgullo tarda en poner nombre correcto a las cosas. De este lado, en cambio, los nombres sobraron. A cada cuerda se le dijo soga, a cada clavo, clavo, a cada teja, teja, y a cada invasor, invasor, sin adjetivos adornados. La claridad también combate. Esa claridad devolvió la plaza a la gente con un costo. Los que cayeron no fueron enumerados en listas públicas. Fueron llorados en patios, en cocinas, con puertas entornadas. Pesar silencioso. Y aún así, cuando alguien insinuó que debieron haberse rendido, la esquina entera se encogió como un músculo. No había modo. Un mes después, en otro sitio, un nuevo general repitió la frase de los 2 días. Alguien a su lado, que había pasado por aquí, bajó la mirada y no dijo nada. El silencio, como arma, había cambiado de bando. Los que sabían, sabían. Y el saber aquí no era teórico. Era una sensación en la planta del pie al pisar la cal, en los dedos al tocar soga, en la garganta al tragar humo. Ese conocimiento, humilde y exacto, siguió como un río subterráneo. A veces afloraba en campanadas, a veces en un asalto breve en un camino. El invasor quiso volver a dibujar flechas rectas en mapas manchados. Pero el terreno no es papel. El terreno es terciopelo y cuchillo. Según los Rosas, en estos parajes, el cuchillo está del lado de quien conoce dónde se dobla el viento. Y ese viento aquí sopla con acento de casa, no de cuartel extranjero. En resumen de acciones, no de palabras. Prometieron 2 días, pidieron auxilio en horas. Esa súplica rebotó en paredes que no contestaron. España, en esa calle, en ese olivar, en ese patio, no retrocedió.
Estuvo cansada, sí. Tuvo miedo, sí. Pero templó ese miedo como se templa el hierro, al fuego y al golpe. Lo mostró en cómo unió tablas, en cómo esperó el trote, en cómo ahogó una antorcha con la mano mojada. La arrogancia que llegó con sables pulidos se fue con botas llenas de lodo que no era de su tierra. Y la risa del principio se quedó clavada en el borde de la mesa donde golpearon el primer mapa. Quedó allí, fría, inútil. Aquí no se entra gratis. Lo supieron tarde, cuando la cuerda ya estaba tensada. La teja ya estaba suelta. El humo ya estaba en sus ojos. Y cuando salieron, el pueblo seguía en pie, como siempre.